¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Descartado por una etiqueta que no elegiste, por una circunstancia que la vida te impuso? Imagina, por un instante, que tu mundo vibrante, lleno de colores y formas, de repente se sumerge en una oscuridad eterna. Esta historia tocará tu corazón. Cuando una niña ciega de 8 años y un pastor alemán abandonado en un refugio se encuentran. Lo que sucede después te hará llorar. Para la pequeña Sofía, una niña de apenas 8 años cuya risa resonaba como música por toda la casa, esa se convirtió en la dura y cruel realidad que la vida le impuso. Un accidente inesperado, un instante de fatalidad, le arrebató no solo la vista, sino también la esencia misma de su infancia, sumiéndola en una oscuridad profunda y aterradora que iba mucho más allá de la simple ausencia de luz. Donde antes había alegría desbordante al correr por los campos y una curiosidad infinita por descubrir el mundo, ahora habitaba un miedo paralizante, un doloroso encierro que la aislaba en su propio universo silencioso y sombrío. Sus padres, Ricardo y Laura, observaban impotentes como la luz de su amada hija se apagaba día tras día, con el corazón desgarrado por la angustia de no saber cómo alcanzar a esa niña que, perdida en su propia niebla de tristeza, se les escapaba entre las manos. Lejos de allí, en otro rincón de la ciudad, resonando con los ladridos desesperados y el penetrante olor a desinfectante de un refugio de animales abarrotado, otro corazón solitario latía con el ritmo resignado de la espera. Thor, un pastor alemán de una belleza imponente, con la postura noble de un rey desterrado y unos ojos color ámbar que parecían guardar la sabiduría de muchas vidas, llevaba en su cuerpo la marca visible de su propia historia de rechazo. Una cicatriz profunda, irregular, cruzaba su hocico como un rayo congelado, testigo silencioso de un pasado desconocido, quizás la crueldad de manos humanas, quizás la brutalidad de una lucha desesperada por sobrevivir en las calles. Las familias que pasaban frente a su jaula, en busca de un compañero leal, de un guardián para su hogar, inevitablemente apartaban la mirada. Aquella cicatriz, para ellos, era un mal presagio, una señal de agresividad contenida, un defecto imperdonable en un animal que, a sus ojos, debía ser símbolo de perfección y seguridad. Lo que no podían imaginar era que, detrás de aquella fachada marcada, habitaba un alma de una ternura casi imposible de creer. Un gigante bondadoso cuya mayor aspiración era sentir una caricia, un gesto de amor, una oportunidad de entregar todo el cariño incondicional que desbordaba en su pecho. La habitación de Sofía, que antes era un santuario de colores y fantasías, se había convertido en su prisión voluntaria. Se negaba a salir, a interactuar con un mundo exterior que, sin la luz, se había transformado en un laberinto amenazante, un campo minado de obstáculos invisibles y sonidos aterradores. Cada paso era una duda, cada ruido un sobresalto. Sus padres, con el corazón hecho pedazos, lo intentaban todo: terapeutas especializados, juguetes sensoriales cuidadosamente seleccionados, cuentos leídos en voz alta con entonaciones alegres que sonaban falsas, incluso para ellos mismos. Pero Sofía parecía haber levantado un muro invisible, impenetrable, a su alrededor. La oscuridad física se había extendido, contaminando su alma, convirtiéndose en una oscuridad emocional profunda. Y la esperanza de la familia, que antes titilaba como una pequeña llama, amenazaba con apagarse por completo con cada nuevo día de silencio y apatía. En el refugio, la rutina de rechazo de Thor continuaba. Veía cómo los cachorros juguetones encontraban hogares rápidamente, cómo los perros más pequeños se iban con familias encantadas por su tamaño manejable, e incluso como otros perros mayores, pero sin marcas visibles, conseguían una segunda oportunidad. Pero él seguía allí, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Los voluntarios, que conocían su verdadera esencia, que recibían sus lamidos llenos de ternura y eran testigos de su infinita paciencia con otros animales, sufrían con él. Intentaban resaltar sus cualidades, pero aquella cicatriz era una barrera casi infranqueable en el rápido proceso de elección de una mascota. Thor era un ángel marcado por la vida, esperando pacientemente que alguien tuviera la sensibilidad de mirar más allá de la superficie, de percibir la bondad que brotaba de sus ojos tristes. Dos universos paralelos de soledad y dolor. Por un lado, una niña perdida en la oscuridad repentina de su propio mundo. Por otro, un perro marcado por el rechazo, anhelando conexión. Separados por la geografía de la ciudad, pero intrínsecamente unidos por la experiencia de la invisibilidad y la profunda necesidad de ser aceptados. ¿Estaría el destino, con sus hilos misteriosos, a punto de entrelazar estas dos vidas?
¿Podría la silenciosa ternura de un perro rechazado ser la chispa capaz de encender de nuevo la luz en los ojos de una niña ciega? ¿Crees que la apariencia define el valor de un ser, ya sea humano o animal? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde un juicio superficial ocultaba una verdad profunda? Déjanos tu comentario aquí abajo, queremos conocer tu perspectiva. Y si esta introducción ya ha tocado tu corazón, no olvides dejar tu like para apoyarnos. Las paredes de la casa parecían encogerse cada día, asfixiadas por la tristeza silenciosa de Sofía. Ricardo y Laura se sentían a la deriva en un mar de impotencia, donde cada intento de alcanzar a su hija chocaba contra el muro invisible que ella había levantado. Noches en vela, susurros llenos de angustia, una búsqueda desesperada por una solución, cualquier solución. Fue en una de esas madrugadas de desesperación cuando Laura, navegando frenéticamente por internet, se topó con artículos sobre los beneficios terapéuticos de la compañía de animales para niños con traumas o discapacidades. Una idea, frágil como un brote en tierra seca, comenzó a germinar en su mente. ¿Y si un perro pudiera lograr lo que ellos ya no podían? ¿Y si un amigo de 4 patas fuera la llave que desbloqueara el corazón de Sofía? Le planteó la idea a Ricardo con cautela. ¿Un perro, Laura? ¿Ahora? ¿Con todo lo que estamos viviendo? Sofía apenas sale de su habitación. ¿Cómo vamos a cuidar de un animal? Su voz arrastraba el peso del cansancio, del miedo, de la incertidumbre. Pero Laura insistió, con los ojos llenos de lágrimas y una chispa de esperanza que volvía a encenderse. No lo sé, Ricardo, pero tenemos que intentar algo distinto. He leído historias increíbles. Tal vez la responsabilidad, ese amor incondicional, tal vez eso sí pueda llegar hasta ella. La imagen de la sonrisa perdida de Sofía, el recuerdo de su risa contagiosa, fue el argumento final. Con un suspiro largo, casi de rendición, Ricardo asintió. Era un disparo en la oscuridad, una apuesta arriesgada, pero no hacer nada dolía mucho más. La llegada al refugio fue un asalto a los sentidos de Sofía. El coro estridente de ladridos, agudos, graves, ansiosos, solitarios, rebotaba en las paredes de concreto, creando una cacofonía que desorientaba por completo. El olor fuerte de desinfectante se mezclaba con el aroma animal, un perfume intenso y desconocido. Sofía apretó con fuerza la mano de Laura, su cuerpo rígido, la respiración contenida. Mucho ruido, mamá, susurró, con una voz casi imperceptible. Laura se arrodilló a su lado, tratando de transmitirle calma. Estamos bien, mi amor. Son solo los perritos diciendo hola. ¿Vamos a conocer a algunos? Le dijo con dulzura. Con Sofía avanzando a regañadientes, comenzaron a recorrer los fríos pasillos. Laura describía a los animales con un entusiasmo forzado. Mira este, hija, parece una bolita de algodón. Y este de aquí, tiene unas orejitas muy graciosas. Pero Sofía seguía distante, perdida en su propia oscuridad, ajena a los ladridos, a las patitas que rascaban las rejas y a los intentos desesperados de los perros por llamar la atención. Pasaron junto a cachorros que saltaban y lamían los barrotes, junto a perros medianos que movían la cola llenos de esperanza, y también junto a animales mayores que los observaban con ojos cansados y resignados. Ninguno de ellos pareció existir en la mente de la niña. Y entonces, llegaron a un canil ligeramente apartado de los demás. Allí dentro, un gran pastor alemán estaba echado, no ajeno a su entorno, pero con una quietud que contrastaba profundamente con la agitación que reinaba alrededor. Sus ojos ámbar, increíblemente expresivos, se encontraron con los de ellas. La cicatriz en su hocico era innegable, una línea pálida que cruzaba su pelaje oscuro. Instintivamente, Laura se preparó para seguir de largo, queriendo evitarle a Sofía otra descripción que seguramente sería ignorada. Pero fue Sofía quien se detuvo, tirando suavemente de la mano de su madre. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó Laura, sorprendida. Sofía ladeó un poco la cabeza, como si escuchara algo más allá de los ladridos. Aquí se siente diferente, murmuró. Está tranquilo. Laura miró al pastor alemán y luego a su hija, intrigada. Era cierto. De aquel canil emanaba una especie de calma, una presencia serena que parecía absorber todo el ruido del entorno. Es un pastor alemán bastante grande, hija, comenzó a describir Laura. Tiene el pelaje negro con café, y unos ojos muy bonitos, como color miel. Titubeó un instante, una marca en el hocico, una cicatriz.
Esperaba indiferencia, quizás incluso miedo, pero la reacción de Sofía fue completamente inesperada. Su expresión se suavizó levemente. ¿Una cicatriz? ¿Como una herida que ya se curó?, preguntó, con una curiosidad infantil que no mostraba desde hacía meses. «¿Él está triste, mamá?». La pregunta llevaba una carga de empatía que le apretó el corazón a Laura. «No lo sé, cariño. Él parece tranquilo». Sofía guardó silencio por un momento, y luego, casi en un susurro, preguntó, ¿Puedo tocarlo?». Ricardo y Laura se miraron, con los ojos húmedos. Era la primera vez que Sofía mostraba un interés real en algo desde el accidente. Un voluntario de mediana edad, con una sonrisa amable y unos ojos que ya habían visto muchas historias en ese refugio, notó la escena y se acercó. «Este es nuestro Thor», dijo en voz baja. «Llegó aquí hace algunos meses, y nadie sabe muy bien cuál es su historia. Su cicatriz asusta a mucha gente, pero les puedo asegurar que es uno de los perros más dóciles y pacientes que hemos tenido. Un verdadero gigante gentil». Viendo la expresión de Sofía y la chispa de esperanza en los ojos de sus padres, ofreció, «¿Quieren que abra la puerta para que ella pueda intentar acercarse? A él le encanta que lo acaricien». Con un gesto nervioso de Ricardo, el voluntario abrió la cerradura del canil. Thor se incorporó lentamente, sin movimientos bruscos, y caminó hacia la reja, bajando la cabeza en un gesto de sumisión tranquila, con los ojos fijos en Sofía. Guiada por la mano temblorosa de Laura, la manita de Sofía flotó en el aire por un instante antes de posarse, tímidamente, sobre la cabeza de Thor. Sus deditos se hundieron en el pelaje espeso y suave. Thor permaneció inmóvil, aceptando el contacto. Entonces, la mano de Sofía se deslizó hacia abajo, recorriendo el contorno de su hocico, hasta encontrar la línea áspera e irregular de la cicatriz. Un pequeño suspiro escapó de los labios de la niña. No se retiró. En cambio, sus dedos siguieron el trazo de la marca con una delicadeza inesperada. En ese instante, Thor soltó un suspiro largo y suave, casi como un susurro de alivio, y apoyó su hocico cálido y húmedo sobre la palma de Sofía, cerrando los ojos por un momento. No hubo ladridos, no hubo alboroto. Solo un silencio lleno de significado, una conexión profunda e instantánea que se formaba entre dos almas que, de maneras distintas, conocían el peso de las cicatrices y la oscuridad. Sofía no dijo nada, pero sus labios se curvaron levemente, casi imperceptibles. «Está calentito, mamá», murmuró, con la voz ahora un poco más clara. «Y es suave». «¡Qué encuentro tan poderoso! ¿Tú crees que los animales pueden sentir nuestro dolor y ofrecernos consuelo de maneras que ni imaginamos? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este momento. Tu opinión es muy importante para nosotros». Ese toque, ese suspiro compartido entre la niña ciega y el perro marcado, quedó suspendido en el aire cargado del refugio como una promesa silenciosa. Para Ricardo y Laura, fue como presenciar un pequeño milagro, un rayo de luz en la oscuridad que envolvía a su hija. Pero la emoción del momento pronto fue reemplazada por una avalancha de dudas y miedos racionales. Allí estaba, frente a ellos, un pastor alemán adulto, imponente, con una cicatriz que gritaba un pasado posiblemente violento. ¿Cómo podían, en su sano juicio, llevar a ese animal a casa, cerca de su hija ya tan frágil? La responsabilidad les parecía abrumadora. «Laura, es enorme», susurró Ricardo, con el rostro marcado por la preocupación. «Y esa cicatriz, no sabemos nada de él, de lo que ha vivido. ¿Y si se asusta? ¿Y si reacciona mal a algo que Sofía haga sin querer? No podemos arriesgarnos». Sus miedos eran válidos, reflejando la preocupación de cualquier padre en una situación así. Laura sentía el mismo escalofrío recorriéndole la espalda, la misma duda oprimiendo el pecho. Miró a Thor, a la calma en sus ojos, pero la imagen de la cicatriz aún le provocaba un estremecimiento involuntario. Era la personificación de lo desconocido, de un peligro latente. El voluntario del refugio, que percibía claramente el dilema, insistió con suavidad en el carácter de Thor. «Lleva meses con nosotros. Nunca, ni una sola vez, ha mostrado el más mínimo signo de agresividad. Es sumiso con otros perros, cariñoso con los niños que vienen a visitar. Esa cicatriz, es solo eso, una marca del pasado. El perro que tienen frente a ustedes hoy es pura ternura». Las palabras eran reconfortantes,
pero la duda seguía latiendo fuerte en sus corazones. Hasta que la voz suave de Sofía rompió la tensión, como un susurro que atravesaba la incertidumbre. «¿Papi? ¿Mami?», dijo, girando su carita seria hacia ellos. «Él no me va a hacer daño». No era una pregunta. Era una afirmación. Dicha con una convicción sorprendente, una certeza que parecía brotar de un lugar profundo, intuitivo, inaccesible a los miedos racionales de los adultos. «Lo siento. Él es bueno». Aquella frase simple, dicha con tanta firmeza por una niña que apenas había pronunciado palabra en las últimas semanas, fue como una flecha directa al corazón de las dudas de Ricardo y Laura. Miraron a su hija, al rostro sereno que mostraba mientras volvía a extender la mano hacia Thor, y luego miraron al perro, que observaba a Sofía con una gentileza casi reverente. Tal vez, solo tal vez, Sofía podía ver, o sentir, algo que ellos, con toda su visión perfecta, no eran capaces de percibir. Quizá lo que había entre ellos era real, una conexión silenciosa que iba mucho más allá de las apariencias. Cruzaron una mirada larga, cargada de un diálogo sin palabras que mezclaba el miedo persistente con una ola creciente de esperanza. Con un suspiro que pareció cargar el peso del mundo entero, Laura se volvió hacia el voluntario del refugio. Nosotros nos quedamos con él. Nos lo llevamos a casa. Vamos a llevar a Thor con nosotros». Tomada la decisión, todo el proceso de adopción ocurrió como en un parpadeo. Firmaron papeles, pagaron las tasas, recibieron indicaciones sobre alimentación y cuidados, todo en medio de un torbellino de emociones. Thor aceptó la correa sin resistencia, como si entendiera perfectamente que algo muy importante estaba sucediendo. Al salir del refugio ruidoso hacia la luz del sol, caminaba tranquilo al lado de Sofía, ya atento a sus pasos inseguros, mientras Ricardo y Laura cargaban una bolsa con algunos objetos básicos donados por el refugio y un peso invisible de expectativas y ansiedad sobre sus hombros. El viaje en coche hasta casa fue silencioso. Thor se tumbó en el asiento trasero, observando el paisaje que pasaba por la ventana con una curiosidad serena, soltando de vez en cuando un suspiro profundo. Sofía permanecía callada en el asiento delantero, pero sus deditos tamborileaban suavemente sobre su regazo, una señal sutil de una agitación interna que podía ser nerviosismo, o quizás, anticipación. La llegada al nuevo hogar fue un momento cargado de una tensión silenciosa. Al abrir la puerta, Laura sintió como su corazón latía con fuerza. Ya estaba hecho. Aquel perro con la cicatriz estaba ahora en su casa. Thor dudó un instante en el umbral, como si esperara permiso para entrar en aquel territorio desconocido. Luego avanzó despacio, con el cuerpo levemente tenso, mientras su nariz trabajaba intensamente, absorbiendo la infinidad de nuevos olores. El perfume suave de Laura, el aroma a madera de los muebles, el rastro del almuerzo del día anterior que aún flotaba en el aire. Sus ojos ámbar recorrían cada rincón de la sala, mapeando el lugar con una inteligencia cautelosa. Sofía, guiada por la mano de su padre, entró detrás, con la cabeza girada hacia los pequeños sonidos que hacía el perro al moverse. Ricardo había preparado un rincón acogedor en la sala, con una cama grande y mullida, cuencos limpios para el agua y la comida. Pero Thor, tras olfatear brevemente, ignoró la cama y eligió tumbarse en el suelo frío, cerca de la puerta de entrada, de cara al salón, con los ojos atentos observando a la familia. Era una postura de centinela, de quien aún no se siente del todo seguro, ni completamente parte de ese lugar. Los días que siguieron fueron una danza delicada de adaptación. Thor demostró ser un huésped ejemplar. Era silencioso, limpio, no mostraba ningún signo de ansiedad por separación ni ningún comportamiento destructivo. Respetaba los límites invisibles de la casa, nunca subía a los muebles ni entraba en las habitaciones sin ser invitado. Pero mantenía cierta distancia emocional. Aceptaba las caricias de Laura y Ricardo con calma, pero no las buscaba activamente. Observaba a Sofía constantemente, pero sin invadir su espacio. Sofía, por su parte, mostraba una curiosidad cautelosa. Preguntaba dónde estaba Thor, escuchaba con atención su respiración tranquila cuando dormía. A veces, guiada por su madre, se acercaba y extendía la mano para tocar su pelaje, pero eran interacciones breves, llenas de timidez. Era como si ambos, la niña perdida en la oscuridad y el perro marcado por el abandono, fueran dos náufragos que habían encontrado refugio en la misma isla desierta. Reconocían la presencia del otro, quizás incluso sentían un consuelo mutuo en aquella soledad compartida, pero aún no sabían cómo construir un puente, cómo confiar de verdad,
como conectar plenamente. La adaptación de un animal rescatado a un nuevo hogar es un proceso que requiere paciencia y mucho amor. Cada pequeño paso es una verdadera victoria. Si tú también crees en el poder transformador de la adopción y quieres seguir acompañando cómo Thor y Sofía irán construyendo ese puente de confianza, haz clic en el botón suscribirse. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. La quietud inicial en la casa, esa tensión propia del proceso de adaptación, empezó a disiparse no por grandes acontecimientos, sino por una serie de interacciones diminutas, casi imperceptibles, guiadas por la sensibilidad extraordinaria de Thor. El pastor alemán, con esa inteligencia aguda y el instinto protector tan característico de su raza, parecía haber descifrado la fragilidad de Sofía de una manera que iba mucho más allá de la comprensión humana. No había recibido entrenamiento formal, no conocía comandos específicos para asistir a una persona ciega, pero su corazón generoso y su capacidad de observación lo guiaban. Cuando Sofía se levantaba, vacilante, para explorar los límites de su mundo recientemente redefinido, Thor se incorporaba desde su puesto de vigilancia junto a la puerta y la seguía como una sombra silenciosa. No la empujaba, no la tocaba, pero su cuerpo grande y sólido se movía en perfecta sincronía con sus pasos, anticipando obstáculos, posicionándose discretamente para evitar que tropezara con una mesa o se enganchara en una alfombra. Si Sofía se detenía, confundida o asustada por un sonido desconocido, Thor también se detenía, inmóvil, esperando con una paciencia infinita hasta que ella se sintiera segura para continuar. Era una danza muda, una coreografía instintiva de protección y cuidado. Laura y Ricardo observaban esas interacciones con el corazón en la mano, una mezcla de asombro y alivio recorriendo sus cuerpos. Veían cómo Thor parecía mapear el entorno no solo para él, sino también para Sofía, cómo movía sus orejas captando cada sonido, cómo sus ojos seguían la trayectoria vacilante de la niña. Él parece saber lo que ella necesita antes incluso que ella lo sepa, murmuró Ricardo una mañana, al ver cómo Thor, casi sin moverse, bloqueaba sutilmente el paso de Sofía hacia las escaleras, un lugar al que ella aún no estaba preparada para enfrentarse sola. Laura asintió, con los ojos brillantes. Es como si fuera una extensión de ella. Un guardián. La prueba más conmovedora de esa conexión inesperada llegó una tarde lluviosa. Sofía estaba sentada sobre la alfombra del salón, intentando armar un rompecabezas táctil, una de las pocas actividades que aún despertaban su interés. En un movimiento torpe, una de las piezas más grandes se le resbaló de las manos y se deslizó lejos. Sofía comenzó a palpar el suelo a su alrededor, mientras la frustración se dibujaba en su rostro con cada intento fallido. Pequeños gemidos de impaciencia escapaban de sus labios, y las lágrimas empezaban a acumularse en las comisuras de sus ojos. Era la impotencia hablando, la rabia contra la oscuridad que la limitaba. Thor, que dormitaba en su rincón, levantó la cabeza al escuchar los sonidos de angustia de la niña. La observó durante unos segundos, con la cabeza ladeada, como si estuviera procesando la situación. Entonces, con la gracia silenciosa de un depredador gentil, se levantó. Caminó con calma hasta donde estaba la pieza perdida del rompecabezas, parcialmente escondida debajo del sofá. Con una delicadeza sorprendente para su gran mandíbula, la tomó entre los dientes, cuidando de no dañarla. Se acercó a Sofía, que seguía sollozando en voz baja, y dejó el objeto suavemente en su mano extendida, que seguía buscando a ciegas sobre la alfombra. Sofía se sobresaltó al sentir el toque inesperado. Sus dedos reconocieron de inmediato la forma familiar de la pieza extraviada. Permaneció inmóvil durante un largo segundo, conteniendo la respiración, procesando lo que acababa de suceder. Y entonces, lentamente, una sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, iluminó su rostro. Gracias, Thor, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Levantó la otra mano y, por primera vez, por iniciativa propia, acarició el hocico del perro, encontrando su cicatriz, y esta vez, sin la más mínima pizca de duda. Desde la puerta de la cocina, Laura fue testigo de toda la escena. Aquel pequeño acto de bondad canina, la respuesta de su hija, fue como si una represa se rompiera dentro de ella. Lágrimas calientes comenzaron a deslizarse por su rostro, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. No se trataba simplemente de un perro devolviendo un juguete. Era una muestra de inteligencia emocional, de empatía, de una conexión que desafiaba toda lógica. Era la confirmación de que habían tomado la decisión correcta, a pesar de todos los miedos.
Thor no era solo una mascota, se estaba convirtiendo en la llave que traería de vuelta a su hija. Cuando Ricardo llegó del trabajo ese día, notó de inmediato que algo había cambiado. Había una ligereza en el aire, una chispa de esperanza que antes no existía. Laura le contó lo que había sucedido con el rompecabezas, aún con la voz quebrada por la emoción. Él miró hacia Sofía, que estaba sentada en el sofá escuchando música, con Thor echado a sus pies, apoyando la cabeza sobre sus rodillas. Observó la paz en el rostro de su hija, la manera en que sus dedos acariciaban distraídamente las orejas del perro. Y lo entendió. Algo fundamental había cambiado. Ese perro, rechazado por su apariencia, estaba, en silencio, reconstruyendo el mundo de su hija, pieza por pieza. Desde aquel día, los pequeños milagros se hicieron cada vez más frecuentes. Thor parecía haber desarrollado un sexto sentido para anticipar las necesidades de Sofía. La guiaba con suavidad hacia su sillón favorito cuando percibía que estaba cansada, le llevaba su cuenco de agua cuando intuía su sed, y apoyaba su cabeza sobre su regazo, soltando un suspiro profundo y reconfortante cuando sentía su tristeza o frustración. Se había convertido en sus ojos de una manera única, no describiéndole el mundo, sino haciendo que moverse por él fuera menos aterrador, más seguro. Frente a los ojos asombrados de Ricardo y Laura, se estaba construyendo una alianza improbable, un puente de confianza y amor cimentado en la necesidad mutua y en una aceptación incondicional. Un lazo que unía a la niña que había perdido la luz, con el perro que el mundo insistía en no querer ver. La inteligencia y la sensibilidad de los animales nunca dejan de sorprendernos. ¿Alguna vez has presenciado a un animal mostrando una empatía o una comprensión que parecía casi humana? Si esta historia está tocando tu corazón, apóyanos con un like en este vídeo. Tu like es muy importante para nosotros. Los pequeños milagros que Thor obraba dentro de las seguras paredes del hogar eran innegables. La confianza de Sofía crecía día tras día, alimentada por la presencia constante y reconfortante de su compañero de cuatro patas. Animados por esa evolución, Laura y Ricardo sintieron que había llegado el momento de enfrentar un desafío mayor, un paso crucial en el camino de Sofía de regreso al mundo, un paseo en el parque local. La idea resultaba aterradora. El parque, que antes había sido un escenario de carreras despreocupadas y risas bajo el sol para Sofía, ahora se presentaba como un territorio hostil, un espacio abierto repleto de sonidos impredecibles, olores desconocidos y la presencia potencialmente abrumadora de otras personas y animales. La simple mención de la palabra parque dibujó una sombra de ansiedad en el rostro de Sofía, pero cuando Laura añadió, con Thor, una pequeña chispa de valentía pareció encenderse en sus ojos. La perspectiva de tener a su guardián silencioso a su lado hacía que lo impensable se volviera posible. El día elegido amaneció soleado, pero una brisa fresca cargaba la tensión de la familia. La preparación fue lenta, meticulosa. Vestir a Sofía, ponerle la correa a Thor, palabras de aliento susurradas con suavidad. Al salir de casa, Sofía sujetó la correa de Thor con ambas manos, los nudillos completamente blancos. Thor, percibiendo la tensión de la niña, apoyó su hocico sobre su mano por un breve instante antes de colocarse a su lado, listo para guiarla. El trayecto hasta el parque fue corto, pero se sintió como una eternidad. Cada sonido de la calle, un coche que pasaba, un pájaro cantando fuerte, voces lejanas, hacía que Sofía se pusiera rígida, pero la presencia sólida de Thor, el ritmo sereno de sus pasos junto a ella, funcionaba como un ancla. Entraron al parque. El espacio abierto, el césped bajo sus pies, la cacofonía de sonidos, niños gritando, perros ladrando a lo lejos, el murmullo de las conversaciones, era casi demasiado para Sofía. Se detuvo, dudando. Thor se detuvo con ella, esperando pacientemente. Laura se acercó. «Está bien, cariño. Estamos aquí contigo. Thor está aquí». Sofía respiró hondo y, con un leve tirón de la correa, indicó que quería continuar. Comenzaron a caminar sobre el césped, alejándose del camino principal. Thor guiaba con una maestría instintiva, rodeando un banco vacío, esquivando un charco de barro casi seco, manteniendo un ritmo lento y constante que le permitía a Sofía procesar el entorno a través de los otros sentidos. Sus orejas estaban en constante movimiento, captando cada detalle sonoro, mientras sus ojos escaneaban los alrededores, un radar silencioso detectando cualquier posible perturbación. Laura y Ricardo caminaban justo detrás, con una mezcla de orgullo y temor reflejada en sus rostros.
Ver a su hija allí, enfrentando sus miedos, explorando nuevamente el mundo, era una victoria inmensa, pero el miedo de que algo pudiera salir mal era un nudo permanente en sus gargantas. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Al otro lado del césped, un pequeño terrier, que había escapado de la atención de su dueño, completamente absorto en una llamada telefónica, divisó al grupo y salió disparado hacia ellos, ladrando con esa furia desproporcionada que algunos perros pequeños parecen cargar. Para la mayoría de las personas, habría sido solo un susto momentáneo, una molestia pasajera. Pero para Sofía, que dependía de su oído para interpretar el mundo, aquel ladrido agudo y agresivo, viniendo directo hacia ella, fue como un trueno explotando a centímetros de su cuerpo. El sonido la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Soltó un grito desgarrador, un sonido puro de terror, soltó la correa y se encogió sobre sí misma, cubriéndose la cabeza con los brazos, como si el tiempo la hubiera arrastrado de vuelta al momento del accidente, a ese miedo primitivo que aún la perseguía. Antes de que Laura o Ricardo pudieran siquiera dar un paso, antes de que su propio pánico pudiera convertirse en acción, Thor reaccionó con la velocidad de un rayo y la calma de un monje. En el instante exacto en que Sofía gritó, él se movió. No para atacar, no para responder con gruñidos o ladridos. Su reacción no fue de confrontación, sino de protección. Con un movimiento fluido, preciso y casi elegante, se interpuso entre su pequeña humana, hecha un ovillo en el suelo, y aquella amenaza ruidosa que se aproximaba. Simplemente se plantó ahí. Un muro de pelo y músculo. La cabeza erguida, el cuerpo firme, bloqueando por completo el paso del terrier. Su postura no era de desafío. No había tensión, no había agresión. Era pura interposición. Era la calma hecha presencia, un escudo silencioso, sólido, inquebrantable. El terrier, sorprendido por la aparición repentina de aquel gigante silencioso, y quizá confundido por la ausencia total de una reacción agresiva que alimentara su propia histeria, se detuvo en seco. Los ladridos se le apagaron en la garganta. Miró a Thor, dudó, y entonces, con la cola hundida entre las patas, dio media vuelta y salió corriendo de regreso hacia su dueño, que finalmente colgó el teléfono, notó la escena y comenzó a balbucear disculpas llenas de vergüenza. F20 La crisis duró apenas unos segundos, pero dejó un eco profundo. Sofía, aún temblando violentamente, extendió sus manos temblorosas en el espacio frente a ella y encontró el cuerpo cálido y sólido de Thor. Sin pensarlo, se lanzó sobre él, abrazando su cuello con toda la fuerza que le quedaba, enterrando el rostro en su pelaje suave y espeso, buscando refugio y seguridad en ese puerto seguro. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro, pero no eran solo de miedo, había alivio, gratitud y la comprensión visceral de que estaba protegida. Thor permaneció perfectamente inmóvil, aceptando el abrazo apretado y entonces, con infinita ternura, lamió la parte superior de la cabeza de Sofía. Un gesto de consuelo canino que, sin palabras, parecía decirle, ya todo está bien. Yo estoy aquí. Laura y Ricardo corrieron hacia ellos, arrodillándose sobre el césped, rodeando a su hija y al perro en un abrazo colectivo cargado de emoción. Las lágrimas de Laura se mezclaban con el pelaje de Thor, mientras Ricardo acariciaba la cabeza del noble animal, murmurando palabras de agradecimiento que nacían desde lo más profundo de su alma. En ese instante, bajo el sol del parque, cualquier rastro de duda sobre Thor se evaporó como niebla al amanecer. La cicatriz en su hocico se volvió invisible, eclipsada por el brillo de su lealtad y por la inquebrantable nobleza de su espíritu protector. El lazo que los unía, forjado en la oscuridad y en el rechazo, se había transformado en algo absolutamente irrompible. ¡Qué momento para dejarte sin aliento, verdad! La calma y la valentía de Thor son simplemente inspiradoras. La lealtad de un perro protector es, sin duda, un regalo incomparable. Si esta demostración de coraje y de vínculo puro te ha emocionado profundamente, comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también aman a estos seres tan preciosos. Hagamos que este mensaje de lealtad llegue lo más lejos posible. Si el incidente en el parque fue la chispa que encendió la llama de la confianza absoluta, los días y semanas que siguieron fueron el combustible que la alimentó, transformándola en una hoguera cálida y constante en el corazón de Sofía y en la dinámica de la familia. Aquel acto de protección silenciosa y eficaz de Thor no fue un evento aislado, fue la confirmación de una lealtad y de una conexión que trascendían cualquier entrenamiento formal o la simple convivencia. El pastor alemán, con su cicatriz que antes generaba temor,
se convirtió en el pilar central del proceso de reconstrucción emocional de Sofía. La barrera de miedo y aislamiento que la niña había levantado empezó a derrumbarse, ladrillo por ladrillo, sustituida por un puente de comunicación y afecto mutuo con su compañero canino. Sofía, que antes se refugiaba en el silencio de su habitación, ahora buscaba activamente la compañía de Thor. Pasaba largas horas sentada en el suelo junto a él, hablándole en un flujo constante de pensamientos, miedos y pequeñas revelaciones. Le contaba lo difícil que era aprender braille, cuánto extrañaba correr y ver los colores, y sobre los sonidos que la asustaban por las noches. Thor la escuchaba con una atención que rozaba lo humano. Su gran cabeza ligeramente inclinada, las orejas moviéndose de vez en cuando para captar alguna inflexión en la voz de la niña, y sus ojos color ámbar fijos en ella, con una profundidad que parecía decir, «Estoy aquí. Te escucho. No estás sola». No ofrecía soluciones, claro, pero ofrecía algo tal vez aún más valioso: presencia incondicional, aceptación sin juicios. El simple acto de poder verbalizar sus sentimientos a un oyente tan paciente y libre de críticas resultaba profundamente terapéutico para Sofía. Laura y Ricardo, muchas veces, se detenían escondidos en el pasillo, con el corazón encogido de emoción al escuchar a su hija abrirse de esa manera, redescubriendo su voz y su vulnerabilidad gracias a ese amigo improbable. Pero la comunicación no era unilateral. Thor, por su parte, desarrolló una capacidad casi telepática para leer a Sofía. Aprendió a descifrar el lenguaje sutil de su cuerpo, los signos casi imperceptibles que revelaban sus necesidades y emociones. Notaba la diferencia en la tensión de sus músculos cuando estaba ansiosa, el ritmo de su respiración cuando estaba tranquila, o la manera en que sus dedos apretaban la correa cuando se sentía insegura. Comenzó a anticipar sus deseos. Si suspiraba de aburrimiento, iba a buscar uno de sus juguetes sonoros favoritos. Si ella temblaba levemente, aunque no dijera que tenía frío, él se acurrucaba aún más cerca, ofreciéndole el calor de su cuerpo. Si dudaba frente a un escalón o una puerta entreabierta, se posicionaba sutilmente para guiarla o bloquearla, esperando una señal o un comando que le indicara que estaba lista para continuar. Laura, fascinada por esa interacción mágica, comenzó a investigar más sobre los perros de asistencia y la inteligencia canina. Descubrió que, aunque Thor no había sido entrenado específicamente como perro guía, sus instintos naturales de pastoreo, combinados con su extraordinaria inteligencia y el vínculo profundo que había construido con Sofía, lo llevaban a realizar muchas de las tareas de asistencia de manera espontánea. Thor no era solo un compañero, era un facilitador, un verdadero socio que ayudaba a Sofía a recuperar su autonomía y a reconectar con el mundo de una forma nueva y adaptada. Aprendía a responder a comandos de voz simples de Sofía, pero también a gestos táctiles, un toque en su hombro para siéntate, un pequeño tirón en la correa para vamos. Era un lenguaje propio, creado por ellos, para ellos. El impacto de esta relación en el desarrollo de Sofía era innegable y profundamente conmovedor. Día tras día, aquella niña retraída y asustada daba paso a una niña más segura, curiosa y resiliente. El miedo paralizante al mundo exterior fue siendo reemplazado por una cautela saludable, templada por la seguridad que le brindaba la presencia constante de Thor. Empezó a participar más en las conversaciones familiares, a mostrar interés por escuchar nuevas historias, y a pedir tocar objetos para descubrir sus texturas. La idea de volver a la escuela, que antes le parecía aterradora, comenzó a considerarse, a hablarse en familia, con una mezcla de nervios y emoción. La oscuridad emocional que la había aprisionado durante tanto tiempo finalmente empezaba a disiparse, permitiendo que la luz interior de Sofía, su inteligencia, su dulzura, su fortaleza, volviera a brillar. Y la fuente de esa luz renovada era, sin lugar a dudas, aquel pastor alemán con una cicatriz en el hocico, ese perro que tantos consideraron defectuoso, pero que demostró ser el más perfecto de los amigos. Un verdadero ángel guardián, que no solo veía más allá de la oscuridad de Sofía, sino que la ayudaba, paso a paso, a encontrar su propio camino a través de ella. Es simplemente maravilloso ser testigo de cómo la confianza y la comunicación pueden florecer entre humanos y animales, creando lazos que sanan y transforman vidas. ¿Tú también tienes una historia especial sobre un animal que pareció entender exactamente lo que necesitabas en un momento difícil? Compártela con nosotros en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias y dejarnos inspirar por ellas. La luz que Thor trajo a la vida de Sofía era innegable. Aquella niña, que antes era solo una sombra de sí misma,
Volvía a descubrir el mundo a través del tacto, del sonido y, sobre todo, de la compañía constante y segura de su pastor alemán. El vínculo entre ellos era palpable, una danza silenciosa de confianza y amor que conmovía profundamente a quienes los observaban de cerca. Sin embargo, más allá del círculo íntimo de la familia, la presencia de Thor comenzó a atraer un tipo diferente de atención, una atención teñida de miedo e ignorancia. El vecindario, que al principio se había compadecido de la tragedia de la familia y había celebrado el heroísmo del perro durante el incendio, ahora parecía enfocarse únicamente en aquello que los diferenciaba, la cicatriz visible en el hocico del animal. Los susurros comenzaron siendo discretos, casi imperceptibles. «Es demasiado grande, ¿no crees? Para estar cerca de una niña ciega, ¿de dónde habrá salido esa marca? Parece que ha peleado mucho, yo no dejaría que mis hijos se le acercaran». Con el tiempo, los susurros se transformaron en miradas desconfiadas, en gente que cambiaba de hacer al verlos, en silencios incómodos cada vez que Laura paseaba con Thor por el barrio. Las madres apretaban a sus hijos contra su pecho cuando veían al pastor alemán acercarse, aunque él caminaba tranquilamente al lado de Sofía, completamente enfocado en su pequeña humana. El prejuicio, esa maleza que crece en el terreno fértil del miedo y de la desinformación, comenzaba a proyectar su sombra sobre la frágil felicidad que la familia luchaba por reconstruir. Laura sentía esa hostilidad velada como agujas clavándose en su piel. Le dolía ver cómo aquel animal que había salvado a su familia, que era la personificación de la dulzura con su hija, era juzgado de manera tan superficial. Le dolía ver el miedo en los ojos de otros niños, un miedo sembrado por los propios padres, dirigido hacia un ser que no hacía más que demostrar amor y ternura. Trataba de ignorarlo, enfocándose en la alegría de Sofía, pero la presión silenciosa de la comunidad se volvía cada vez más agotadora. La gota que colmó el vaso llegó una tarde soleada, cuando una de las vecinas, la misma que ya había mostrado antes su preocupación, detuvo a Laura en la acera, con una expresión que intentaba ser de falsa complicidad. «Laura, querida, no me malinterpretes», comenzó la mujer, forzando una sonrisa, «pero he notado que sales a pasear con el perro. Y, sinceramente, estoy preocupada. Es tan grande, y esa cicatriz, no sé, no parece muy seguro para Sofía, en su condición. Nunca se sabe cuándo puede surgir un instinto en un animal así, ¿no? Quizás deberías considerar, bueno, otras opciones». Las palabras de la vecina, pronunciadas con ese tono condescendiente de quien cree saber lo que es mejor para los demás, fueron la chispa que encendió la hoguera de la indignación que Laura llevaba acumulando desde hacía tiempo. Respiró hondo, intentando mantener la calma, pero sus ojos chispeaban con una mezcla de rabia y dolor. La miró directamente los ojos, y con una voz firme, pero cargada de una emoción que hizo que la vecina diera un paso atrás, le respondió. «Su nombre», dijo Laura, marcando cada palabra, «es Thor. Y esa cicatriz que tanto parece incomodar a usted y a otros por aquí, no es más que eso, una cicatriz. Una marca de un pasado que no conocemos, tal vez de dolor, de lucha, de supervivencia. Pero ¿sabe qué sí conozco? Conozco su presente. Conozco al perro que duerme al lado de la cama de mi hija para que ella no tenga miedo de la oscuridad que no puede ver. Conozco al perro que tiene más paciencia y más bondad en una sola pata que muchas personas que conozco en todo su cuerpo». Hizo una pausa. Su pecho subía y bajaba con la fuerza de sus propias palabras. ¿Le preocupa si es seguro para Sofía en su condición? Pues sepa que no solo es seguro. Él es la razón por la que mi hija ha vuelto a sonreír, a confiar, a vivir. Él le devolvió una parte de su infancia que el accidente le arrebató. Algo que ninguna terapia, ningún juguete caro, ningún médico logró hacer. Puede que no tenga la apariencia perfecta que la sociedad espera. Puede que lleve una marca que asusta a quienes solo saben mirar la superficie. Pero su corazón, su alma, son de una pureza y una bondad que ojalá más humanos tuvieran. La vecina se quedó boquiabierta, sin saber qué decir. Quizás nunca antes alguien la había enfrentado de forma tan directa con su propio prejuicio. Laura no esperó una disculpa ni una excusa torpe. Simplemente se giró, llamó a Thor, que observaba todo con su habitual calma y dignidad, y siguió su camino, con la cabeza bien en alto, dejando atrás a la vecina con sus palabras flotando en el aire. En ese momento, Laura no solo estaba defendiendo a su perro. Estaba defendiendo a su hija, a su familia, y el derecho de todos los seres, humanos o animales, a ser vistos y valorados por lo que realmente son, y no por las cicatrices que la vida les ha dejado.
No podía controlar los juicios de los demás, pero sí podía decidir no permitir que esos juicios le quitaran ni un gramo del valor incalculable de aquel ángel de 4 patas que se había convertido en parte esencial de sus vidas. El prejuicio basado en la apariencia es una barrera cruel y, lamentablemente, demasiado común. ¿Alguna vez has tenido que defender a alguien, o a un animal, de un juicio injusto? ¿O te has sentido juzgado por tu propia apariencia o por la de alguien que amas? Comparte tu historia o tu reflexión en los comentarios. Tu voz es importante para que, juntos, podamos luchar contra la ignorancia. La oscuridad de la noche envolvía el barrio suburbano en un manto de silencio y aparente tranquilidad. Sofía dormía en su habitación, quizás soñando con la suavidad del pelaje de Thor o con el calor del sol en el parque, un mundo reconstruido a través de sus otros sentidos. Ricardo y Laura, en la habitación de al lado, finalmente habían sucumbido a un sueño profundo, ajenos al peligro que se deslizaba entre las sombras. En el pasillo, estratégicamente posicionado como un centinela leal entre los cuartos, Thor también dormía. Pero su sueño nunca era completo, sus instintos de guardián permanecían siempre alerta, justo debajo de la superficie. No sabían que la paz de esa noche estaba a punto de romperse, por un enemigo silencioso e implacable, nacido de un cable desgastado y una chispa traicionera. En la cocina, un cortocircuito en un enchufe viejo, sobrecargado y olvidado, dio inicio a la pesadilla. Una pequeña llama surgió, tímida al principio, lamiendo los cables resecos. Encontró alimento en un trapo abandonado sobre la encimera, luego, en la cortina cercana. Sin hacer ruido, el fuego empezó a crecer, arrastrándose por los muebles de madera, liberando un humo denso, amargo y venenoso que subía silenciosamente por las escaleras, infiltrándose por las rendijas de las puertas, un mensajero invisible de la destrucción que se avecinaba. Los detectores de humo, en una cruel ironía del destino, permanecían mudos. Sus baterías, olvidadas en medio de la rutina y las reparaciones del hogar, un pequeño descuido con consecuencias potencialmente fatales. Pero en esa casa había un detector de humo vivo, y extremadamente eficiente. Antes de que el olor fuera perceptible para el olfato humano adormecido, antes de que el calor se volviera insoportable, Thor despertó. No por un ruido, sino por ese olor sutil y peligroso que sus ancestros lobos aprendieron a temer en los bosques. Levantó la cabeza de golpe, las fosas nasales vibrando, analizando el aire. Sus ojos ámbar atravesaron la oscuridad del pasillo. Se puso de pie en un movimiento ágil, su cuerpo se tensó, cada músculo en alerta. Un gruñido bajo, gutural, vibró en su pecho, no era un sonido de agresión, sino una alarma profunda, un aviso primitivo. Instintivamente, sabía que algo iba terriblemente mal. Sin dudarlo, corrió hacia la puerta del cuarto de Ricardo y Laura. Rasgó la madera con sus patas delanteras, un sonido urgente que rompió el silencio de la noche. Ladró. No era un ladrido cualquiera, era un llamado desesperado, fuerte, insistente, que finalmente logró atravesar la niebla del sueño de Ricardo. «¿Thor? ¿Qué pasa, chico? Cállate», murmuró el hombre, dándose vuelta en la cama. Pero los ladridos no cesaban, se volvieron aún más frenéticos. Y entonces, el olor. Ese olor amargo a quemado, ahora inconfundible, empezó a invadir la habitación. Ricardo saltó de la cama, el corazón disparado, la adrenalina corriendo por sus venas. «Laura, Laura, despierta. Fuego. Creo que la casa se está incendiando», gritó con voz temblorosa. El pánico se apoderó de la pareja. El humo ya se colaba densamente por debajo de la puerta, el aire se volvía irrespirable. «Sofía», gritó Laura, con la voz quebrada. Ricardo tropezaba en la oscuridad, buscando a tientas el celular para llamar a los bomberos. Pero Thor no esperó. En cuanto se aseguró de que Ricardo y Laura estaban despiertos, salió disparado por el pasillo ya cargado de humo, directo hacia la habitación de Sofía. Él sabía que su pequeña humana estaba allí, vulnerable, sin saber el peligro que crecía a su alrededor. Llegó a su puerta y repitió el acto desesperado. Rascó, ladró, golpeó la madera con su cuerpo, un llamado urgente para salvarla. Laura, tosiendo por la densa nube de humo, logró abrir la puerta del cuarto de su hija. El olor a quemado ya era fuerte allí también, aunque el humo aún no era tan denso. Sofía dormía profundamente. Thor no perdió ni un segundo. Saltó sobre la cama, algo que nunca hacía,
y comenzó a lamer el rostro de la niña con desesperación, gimoteando, empujándola con el hocico hasta que finalmente despertó, tosiendo, los ojos, que no veían, abiertos de par en par, llenos de miedo y confusión. «¿Thor? ¿Mamá? ¿Qué es ese olor?», preguntó con la voz temblorosa, entre sueño y pánico. «Fuego, hija. Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó Laura, el terror desbordando su voz. Pero salir no era tan simple. El pasillo estaba cubierto de un humo negro, espeso, que ardía en los ojos y quemaba la garganta. No se veía absolutamente nada. Laura intentó tomar la mano de Sofía, pero la niña estaba desorientada, paralizada por el miedo y el aire irrespirable. Fue entonces cuando Thor, el héroe inesperado, asumió el control absoluto de la situación. Con una calma y una inteligencia sobrehumanas en medio del caos, se colocó firmemente al lado de Sofía, pegando su cuerpo grande y cálido al de ella, un punto de referencia sólido en medio de la oscuridad. Comenzó a empujarla suavemente con el hocico, siempre hacia la misma dirección, hacia adelante, hacia abajo. Sabía instintivamente que el aire más limpio estaba cerca del suelo. Se movía lentamente, guiando a Sofía, no con una correa, sino con el contacto constante de su cuerpo, usándose a sí mismo como escudo, como guía, como salvavidas. Ya no ladraba. Toda su energía estaba enfocada en una sola misión: salvar a su niña. Ricardo y Laura, tosiendo, con los ojos llenos de lágrimas por el ardor, se agarraron uno al otro y siguieron a esa dupla improbable, confiando ciegamente en el instinto de ese animal extraordinario. Bajaron las escaleras casi a ciegas, sintiendo ya el calor de las llamas que subían desde la cocina. El humo era casi insoportable. Pero Thor no se detuvo. Paso a paso, siempre manteniendo el contacto con Sofía, los guió a través de la sala oscura y llena de humo hasta la puerta principal. Con las últimas fuerzas, Ricardo logró girar la manija y abrir la puerta hacia la noche fresca y segura. Cayeron al jardín, tosiendo, con los pulmones ardiendo, las piernas temblorosas, pero vivos. Todos. Sofía se aferraba con fuerza a Thor, que seguía a su lado, jadeando, agotado, pero alerta. Miraron hacia atrás y vieron las llamas naranjas devorando ya las ventanas del salón. Habían escapado por muy poco. Y debían sus vidas a ese perro silencioso, valiente e increíblemente inteligente. El ángel rechazado, con una cicatriz en el hocico. ¡Qué momento de pura tensión y heroísmo! La inteligencia y el valor de los animales en situaciones extremas son realmente sobrecogedores. Si tú también te quedaste sin aliento con el coraje de Thor y crees que es un verdadero héroe, dale un like a este vídeo y suscríbete ahora mismo. Y quédate hasta el final, porque lo que viene en esta historia es aún más emocionante. El rugido de las mangueras de los bomberos fue disminuyendo poco a poco, reemplazado por el crujir de la madera quemada y el goteo constante del agua que escurría por la estructura dañada de la casa. La noche, antes silenciosa, ahora estaba llena de las luces intermitentes de los vehículos de emergencia y del murmullo creciente de los vecinos que, despertados por la conmoción, salían de sus casas, con rostros adormilados que rápidamente se tornaban en expresiones de angustia al contemplar la escena. Allí, bajo la fría luz de la luna y el resplandor artificial de las sirenas, estaba la casa de Ricardo y Laura, una herida abierta en aquella calle tranquila. La fachada ennegrecida, las ventanas rotas como ojos vacíos que ya no veían. Pero justo al otro lado de la acera, envueltos en mantas térmicas que brillaban de forma extraña, estaba lo que realmente importaba: la familia. Ricardo, Laura y Sofía, juntos, asustados, cubiertos de hollín, pero indudablemente vivos, respirando el aire fresco de la noche como si fuera la primera vez. Y junto a ellos, imperturbable en medio del caos, con la dignidad de un guerrero después de la batalla, estaba Thor. Los vecinos comenzaron a acercarse. La curiosidad inicial se transformó rápidamente en conmoción al ver la magnitud de los daños y el estado de la familia. Las preguntas surgían en susurros: ¿qué pasó? ¿Cómo lograron salir? ¿Están todos bien? En la mayoría de los rostros se reflejaba una preocupación genuina, aunque en algunos aún persistía ese viejo rastro de desconfianza al notar al imponente pastor alemán sentado tan cerca de la niña ciega. Fue entonces cuando uno de los bomberos, mientras recogía su equipo, comentó a su compañero, pero con un tono lo suficientemente alto como para que lo escucharan los que estaban cerca: «Suerte que el perro los despertó.
Unos minutos más, y esto hubiera sido una tragedia. Las palabras del bombero quedaron suspendidas en el aire. Las miradas de los vecinos se dirigieron hacia Thor y luego hacia Ricardo, buscando una confirmación. Con la voz aún ronca por el humo y quebrada por la avalancha de emociones y alivio, Ricardo comenzó a contar. Relató cómo se despertaron abruptamente con los ladridos desesperados de Thor, cómo el humo ya invadía toda la casa, cómo el pánico y la desorientación casi los paralizaron. Y entonces llegó la parte más increíble, como Thor, en medio del caos y de la oscuridad cargada de humo, no solo los alertó, sino que corrió hasta la habitación de Sofía, la despertó y, con una calma y una inteligencia que rozaban lo imposible, la guió a través del pasillo y de las escaleras llenas de humo, manteniéndose bajo, utilizando su propio cuerpo como escudo y guía. Salvó no solo la vida de ella, sino la de todos. A medida que Ricardo hablaba, un silencio profundo envolvía al grupo de vecinos. Los rostros, que antes mostraban simple curiosidad o preocupación, comenzaban a transformarse, reflejando asombro, incredulidad y en muchos, una creciente admiración. Las miradas dirigidas a Thor ya no contenían miedo ni sospecha. Había respeto. Había un asombro sincero. Entre el grupo estaba la vecina que, días atrás, había enfrentado a Laura cuestionando si era seguro tener un animal así cerca de Sofía. Ella escuchaba el relato de Ricardo con la cabeza baja, el rostro visiblemente enrojecido bajo las luces de las sirenas. Cuando Ricardo terminó de hablar, la mujer se acercó, vacilante, con los ojos fijos no en Laura, sino en Thor. El perro la miró con la misma serenidad de siempre, sin rencor, sin resentimiento. La mujer tragó saliva. ¿Él hizo todo eso?, preguntó, con la voz casi reducida a un susurro, como si necesitara escuchar la confirmación no de Ricardo, sino del propio universo. Laura, que abrazaba fuertemente a Sofía, solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas que se encontraron con los de la vecina por un instante. La mujer entonces miró la cicatriz en el hocico de Thor, esa marca que antes le había parecido intimidante, casi amenazante. Pero ahora, bajo la luz dramática de aquella noche, la cicatriz parecía otra cosa. Ya no era un símbolo de peligro, sino una medalla de honor, la prueba visible de la resiliencia de un ser que había superado su propio pasado para convertirse en un héroe. La vergüenza en el rostro de la vecina era palpable. «Yo, lo siento, Laura», logró decir finalmente, con la voz temblorosa. «Estaba tan equivocada. Perdóname, por favor». Aquel pedido de disculpas pareció romper una barrera invisible. Otros vecinos comenzaron a acercarse, ya no como simples espectadores, sino como una comunidad unida por la tragedia y la admiración. Ofrecieron mantas, agua, un lugar donde la familia pudiera quedarse. Algunos, tímidamente al principio, extendieron la mano para acariciar a Thor, no con la condescendencia de quien acaricia a una simple mascota, sino con una especie de reverencia silenciosa. Tocaban la cicatriz con una curiosidad llena de respeto. Thor aceptaba aquellas caricias con su habitual calma, quizá percibiendo el cambio en la energía a su alrededor. Esa noche fría, entre las cenizas de lo que fue su hogar, Ricardo, Laura y Sofía sintieron el calor no solo de las mantas, sino de la redención de la vecindad, de la aceptación que por fin había llegado gracias a su ángel de 4 patas. El prejuicio, alimentado durante tanto tiempo por la ignorancia, se había consumido junto con parte de la casa. Y de esas cenizas emergía una nueva comprensión, un respeto profundo hacia el perro que antes habían juzgado tan mal. Thor, el pastor alemán de la cicatriz, dejó de ser fuente de temor para convertirse en un símbolo de valentía, lealtad y de una verdad incuestionable. El carácter de un ser jamás puede ser juzgado por su apariencia. Su marca, antes un estigma, ahora era la firma de un verdadero héroe. Es increíble cómo un acto de valentía puede derribar muros de prejuicio y unir a toda una comunidad. ¿Tú crees que historias como la de Thor realmente pueden cambiar la manera en que las personas ven a aquellos que son diferentes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Los meses que siguieron al incendio fueron de reconstrucción, no solo de la casa, sino también de la vida de la familia y de la percepción de toda la comunidad. La historia del acto heroico de Thor se convirtió en una leyenda local, un testimonio vivo de que el coraje y la lealtad no tienen rostro ni apariencia. La cicatriz en su hocico, que antes causaba miedo, ahora era acariciada con respeto por niños y adultos. Pero la transformación más grande ocurrió en Sofía. Con Thor a su lado, ella floreció.
La seguridad y el amor incondicional de aquel pastor alemán fueron el impulso que necesitaba para enfrentar sus miedos y abrazar la vida de nuevo. Volvió a la escuela, hizo nuevos amigos y, aunque la oscuridad física seguía presente, la oscuridad emocional se había desvanecido por completo. Aprendió a moverse por el mundo con una confianza sorprendente, muchas veces con Thor caminando discretamente a su lado, ya no como un guía constante, sino como un compañero amado cuya sola presencia le daba fuerzas. Thor, aquel perro rechazado, no solo encontró un hogar, sino también un propósito. Se convirtió en los ojos de Sofía cuando ella lo necesitaba, en su refugio en los momentos de duda, en su protector silencioso. Pero más que eso, se convirtió en su mejor amigo, un confidente que escuchaba sin juzgar, que amaba sin condiciones. El vínculo entre ellos era como una sinfonía silenciosa de amor, confianza y respeto mutuo, una prueba de que los lazos más fuertes a veces nacen de las circunstancias más inesperadas. Ricardo y Laura, al ver a su hija reír, jugar y vivir plenamente, sabían que le debían todo a ese pastor alemán con una cicatriz. No solo les había salvado la vida del fuego, sino que también había rescatado el alma de su hija de la oscuridad. Él era la prueba viva de que la verdadera belleza reside en la bondad, en la lealtad y en la capacidad de amar, cualidades que ninguna marca exterior puede opacar. La historia de Thor y Sofía nos recuerda que nunca debemos juzgar por las apariencias. Una cicatriz puede esconder a un héroe. Una discapacidad puede revelar una fuerza interior inimaginable. Y el amor, en su forma más pura, puede surgir de los encuentros más improbables, creando milagros donde antes solo había oscuridad y rechazo. Aquel ángel con cicatriz no solo guió a Sofía fuera del fuego, también la guió de regreso a la luz de la vida. Si la historia de Thor y Sofía tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal Pastor Alemán Amigo para más historias emocionantes como esta. Comparte este vídeo para que más personas puedan inspirarse y aprender a mirar más allá de las apariencias. Y déjanos tu último comentario. ¿Cuál fue la mayor lección que te dejó esta historia? Gracias por acompañarnos.